En este video se interpretará la película Perras. Es una película mexicana que fue lanzada en el 2011. En lo personal no recuerdo haberla visto en cartelera, pero sí que generó cierta expectativa a partir del tráiler que nos habla de una adolescencia típica, una adolescencia común, a diferencia de la mayoría de películas, que nos habla únicamente de la adolescencia ideal, en la que el protagonista es deportista, su novia es porrista. Bueno, me parece una buena película que, a pesar de tener las características de la mayoría de las películas mexicanas, es decir, escenas de sexo aunque no sean explícitas pero innecesarias, palabras altisonantes en exceso y cierta vulgaridad, retrata muy bien lo que es una adolescencia común. Hay que tener en claro que no se puede generalizar y habrá quien difiere en cuanto a opiniones, pero los temas de que trata de la película son bastante actuales y esto nos da mucho material para interpretar. Como les comento en otros análisis, lo ideal al ver una interpretación es previamente ver la película o bien estar intercalando las escenas con el análisis. Por cuestiones de copyright y de duración del video no se puede poner de esta forma, por lo que recomiendo que si no has visto la película vayas a verla y vuelvas. La película está disponible en YouTube. Asimismo, tengo que aclarar que esta interpretación no refleja de ningún modo lo que el director de esta película quiere retratar, o al menos no pretende hacerlo. La interpretación de películas es de cierta forma subjetiva y todos podemos ver cosas diferentes en la película. Esto no necesariamente significa que esté bien, que esté mal, simplemente dependiendo del punto de vista se puede complementar una interpretación. A modo de resumen, por si ya viste la película, Perras trata de un grupo de adolescentes de tercero de secundaria sospechosas de cometer una falta imperdonable. La película gira en torno de la muerte de María del Mar, una de las chicas del grupo que fallece desangrada por un aborto inducido en el baño de la escuela. Pero parece que alguien le ayudó. En la película se va intercalando durante toda la historia por qué ninguna quiere ser culpable y cuál es la historia detrás de su actitud. Comenzamos. A María del Mar le invade un terror cósmico que le daban ganas de aventarse por la ventana, pero nunca se lo dijo a su mamá. Tampoco le dijo a su mamá que estaba embarazada. La película Perras refleja evidentemente las desviaciones de la adolescencia normal, lo atípico que se vuelve cada día más cotidiano, y no es necesariamente malo, pero genera angustia y en ocasiones sufrimiento en el adolescente. Debemos recordar que la adolescencia es caracterizada por la emergencia de una doble crisis. La primera crisis es la que sucede a partir del cambio de niño a adolescente, tanto física como psicológicamente. El niño, ahora adolescente, se va enfrentando a estos cambios sabiendo que no va a poder regresar. La segunda crisis se desencadena sobre el territorio de sus vínculos amistosos, familiares e institucionales. Durante la adolescencia es muy común la dificultad de los vínculos, el cambio en la personalidad en cuanto a si la persona era extrovertida o introvertida. Los vínculos de amistad se vuelven más importantes, se separa un poco de la familia el adolescente, se vuelve un poco más independiente e institucionalmente al adolescente se le ve de cierta forma ya como un adulto. Otro aspecto a tener en cuenta es cómo esta crisis altera o afecta el narcisismo del adolescente. Una pregunta común en el discurso de un adolescente va a ser ¿quién soy y qué valgo? A pesar de que el adolescente tienda a decir no me importa lo que piensen de mí, va a estar constantemente en su cabeza cuánto vale y por qué lo vale. Los adultos tendemos a negar la crisis de valor por la que pasan los adolescentes. ¿Por qué? Porque nos angustia el sufrimiento del adolescente. La intensidad con que el adulto niega esta angustia, esta crisis, se está directamente relacionada con la vivencia de la adolescencia que haya tenido esta persona.
La película Perras refleja esta parte en la que los adultos no cumplen con el deber de contener a sus hijos y dar herramientas para encontrar su propio valor. Vemos en la película cómo la falta de orientación y de afecto genera en muchos sentidos personalidades con rasgos patológicos, luchas de poder, discriminación entre otras cuestiones comunes, pero no necesariamente correctas. La precocidad y el abuso. María del Mar. María del Mar nos introduce a una historia en la que, víctima de un aborto autoinducido, fallece dejando el misterio de quién mató a María del Mar. Recordamos que el aborto no es solo una interrupción de un embarazo a nivel psicológico. El aborto se produce cuando no se pueden contener todo lo que se carga, cuando el deseo inicial y ser objeto de deseo causa culpa. Pero volviendo al punto, ¿quién mató a María del Mar? Podría decirse que psicológicamente hablando no se reduce todo a una persona. Durante la película vemos el ambiente de un grupo de tercero de secundaria y cómo una serie de factores enlazados generan el desenlace. María del Mar nos describe el inicio del deseo sexual y el desarrollo, la sensación de incomprensión de la adolescencia y los conflictos que conlleva, las dificultades de comunicación que existían con sus padres, el uso de la sexualidad para satisfacer las necesidades afectivas, su despertar como mujer, cómo se siente deseada por primera vez, cómo es víctima y parte de un abuso sexual por parte del papá de su mejor amiga, cómo aún con la educación sexual existe cierta desorientación, la importancia de la opinión de los amigos e iguales, entre otros temas. María del Mar nos habla de la ideación suicida, la importancia de las relaciones de pares, la influencia del entorno, que es lo que mató a María del Mar finalmente. Al no existir una red de apoyo, al existir malinformación, al existir aislamiento y rechazo, lo que María del Mar busca no es un aborto, sino un suicidio que se consuma en medio de todo el drama que se expone desde un retrato adolescente que le da significado a la palabra. Hay que darse cuenta de que no todos los actos se ven conscientes y tal cual son. María del Mar había sido advertida de los peligros de un aborto y aún así lo intentó. Decidió en tal caso no escuchar las advertencias. Y en este caso, no decidir es una decisión. La pregunta es quién fue, a quién culpar. María del Mar dice que fue culpa de su chingada madre cuando la tuvo, porque probablemente ese es el inicio del problema real. Lo chingado es lo pasivo, lo inerte y abierto, que es probablemente el rol de la madre de María del Mar en su crianza. La película entremezcla el pasado y el presente que están viviendo, las sensaciones que genera el inicio del duelo por la pérdida de María del Mar, la culpa del abusador, la sensación de desorientación que existe en todo el grupo de adolescentes que pueden ser llamadas problemáticas, pero que principalmente se caracterizan por ser rechazadas. Lo que se busca al culpar al otro es salvarse de otro rechazo. La culpa, psicoanalíticamente hablando, es angustia social, una angustia frente a la pérdida del amor que surge en un individuo cuando es sorprendido realizando un acto prohibido. En un inicio, durante la infancia, esta angustia social surge únicamente con los padres. Posteriormente, cualquier figura que represente afecto o figura de autoridad va a generar esta angustia social y este miedo a perder el afecto. ¿Quién mató a María del Mar? El ambiente del grupo es insano. Se insultan, se humillan, se burlan entre ellas por condición social, económica, por características físicas o de identidad. Por cualquier cosa típica, pareciera que María del Mar es la única que no resalta porque está muerta. No canta sobre su cuerpo y sobre cómo cambia día con día, ni es invitada a la fiesta porque está muerta. Yo no sé por qué me siento hoy tan diferente, porque no quiero nada con la gente. ¿Qué será? ¿Qué será? Yo no sé, porque mi cuerpo cambia día con día. Y si
La Tora Lourdes, discapacidad y rechazo. Haciendo apología a una persona de estrato popular, la Tora invita a todo su grupo a su fiesta de 15 años. La Tora nos habla de expectativas que no puede cumplir, de la importancia de los eventos sociales, de la familia, aunque en este caso se podría decir que familiarmente es querida y reconocida. La Tora tiene una atrofia en una extremidad inferior a causa de un accidente de automóvil. La Tora es coja y se burlan de ella por coja y por pobre, pero ella se siente privilegiada, se siente especial porque su familia así la hace sentir. El problema del niño que es querido en casa es que cuando se enfrenta al rechazo es más difícil lidiar con él. No es la discapacidad en sí lo que causa la dificultad de entablar relaciones, sino la valoración de la discapacidad, es decir, los pensamientos y sentimientos que genera la discapacidad en el individuo y en los otros. En el momento la Tora vive para su fiesta de 15 años, porque su familia vivía para eso también. Ocultando los aspectos malos de su familia, vive en un sueño de quinceañera, pero sus compañeras la despiertan. Entre el abuso la hacen reprochar que ella no haya sido la hermana que se murió o la que no le pasó nada, que no se pueda vengar, que esté frustrada, que vive a través de otros. La Tora no es una perra en teoría, pero sabe defenderse. Sin embargo, es sabido que el acoso escolar, aunque también tiene algunas consecuencias en espectadores y maltratadores, afecta especialmente a la víctima. Ansiedad, depresión, suicidio, abuso de sustancias, estrés, deserción escolar y aislamiento son algunas de las consecuencias que puede traer el abuso escolar. ¿Qué tanto podría ser capaz de hacer la Tora en su defensa? Esa sería la pregunta. El miedo a ser castigadas es la manifestación de su miedo a ser rechazadas. La paranoia se vuelve colectiva porque la sensación de rechazo es colectiva. El miedo es fundamentado porque aunque solo una contribuyó directamente a la muerte de María del Mar, el resto pone en juego sus fantasías de dañarla. La culpa, que es en la que existe el sentimiento de un daño ya ocurrido, es decir, la culpa persecutoria, produce temor al castigo, desesperación, dolor y temor. Otro de los sentimientos que surge son la culpa ante la omisión, ya que de cierta forma ninguna hizo nada para evitar que esto pasara. Lamentablemente en este caso no hay oportunidad de reparar. Si se trata de encontrar culpables y el que nada debe nada teme, ¿quién merece ser castigada? Frida, engaño y búsqueda de aceptación. Intelectualizando la mentira, nos describe los tipos de engaños que probablemente ella se creyó. Habla de que su papá le enseñó el mundo y probablemente el engaño viene de parte de él. Pero a veces el engaño es mejor que la ausencia. Su papá hace chingaderas a otros para llevarla al cine y Frida lo racionaliza como una forma de afecto, aunque no es afecto bueno. El padre, que tiene función de enseñar normas sociales y condicionar un poco más el afecto con objetivo de socializar al hijo, enseña en este caso la idea de que no es necesario instaurar una ética para funcionar. En Frida podemos ver problemas de identidad. Probablemente la madre es la que no esté presente en la tríada familiar. El pánico ante la reacción del padre, aun cuando no hay culpa, habla de una figura autoritaria con la que difícilmente se puede aprender. Como nos habla también de la injusticia de la ley, que en este caso es el papá policía pero también sicario, se puede decir que la figura es punitiva, como su ahora instaurado superyo. De Frida podemos ver el futuro. Al final su papá no le ayudó a salir adelante, a pesar de tener la posibilidad. Descubrió que ser la más atractiva en el lugar adecuado tiene sus ventajas, creando un yo falso que difícilmente genera algún tipo de satisfacción.
En este caso se refiere a la prostitución que finalmente es la búsqueda eterna del padre. Habla además en esta escena en la que vemos 20 años después de su hijo frente al espejo, como si fuera su mamá que reprocha que los hijos no traigan ningún beneficio y por lo tanto no es posible quererlos. El rechazo se vive y se confirma cuando deja de idealizar al padre. El rechazo se transmite ahora a los propios hijos. Frida dice en un inicio que la gente que no tiene nada que perder es la más peligrosa y que las acciones malas son justificables cuando el fin es bueno. ¿Tiene ella algo que perder si al final siempre es culpable? ¿Tiene algo que perder si al final no tiene nada ni siquiera a sus papás? ¿Tiene algo que perder si ni siquiera puede querer a otra persona ni a sí misma? Sofía, aniquilación y envidia. Sofía se salta clases y pasa por encima de las personas. Voyerista y exhibicionista, se encuentra con un conflicto de intimidad. Ignorada por los padres, lo que más quiere es que la vean y poder ver a sus papás. La realidad es que inventa para tener poder y aceptación, para causar envidia sin saber que la envidia destruye al objeto. ¿Quién no quiere papás modernos y poderosos? Líder por popularidad, tiene dinero y es bonita. Se describe como hija de puta sumida y es también hija del juez corrupto. O sea que la puta es su mamá y el papá la libera de toda culpa porque él es el culpable. No tiene en este caso ni límites ni el afecto. Sofía tiene que buscar repeler, rechaza por experiencias previas. Cualquier clase de afecto o admiración lo rechaza de la misma forma y lo manifiesta en la bulimia, que quiere inducir en sus amigas. Su voracidad le hace querer destruir el objeto. Si ella no puede tener el pseudo cariño o la inocencia de sus amigas, entonces nadie puede tenerlo. Por eso además intenta sabotear la fiesta de la tora, aunque al final se ve arrepentida, pero no repara el daño. En el análisis la bulimia se ve como un rechazo al amor que representa la comida, pero es también el castigo ante la frustración cuando no se pueden contener las emociones. Se expulsan, sea enojo, tristeza u otra. Generalmente cuando hay un problema de bulimia existe una relación problemática con la madre. En este tipo de relación no hay roles definidos, por lo que el enfermo de bulimia no sabe si su deseo es propio o si es el deseo de la madre, rechazándolo finalmente. La demanda de la madre o de ella misma se convierte en algo imposible de satisfacer. Al no soportar este vacío, esta carencia, este sentir que le falta algo que no sabe lo que es, la persona bulímica lo llena con comida o deja de comer por completo. La enferma de bulimia se pregunta constantemente: ¿lo tengo todo? ¿No me falta nada? ¿O no tengo nada? Sofía, ¿a quién quiere destruir? Si la que es aniquilada al no existir o merecer afecto es ella. Si tiene que comprar el afecto, si la que llamó la atención de su papá es María del Mar. Andrea, abandono y afecto. En casa le condicionan las visitas con su mamá, que tiene un problema con sustancias y está en rehabilitación, pero la quiere. El papá tiene ya otra familia, pero la cuida. De ambas partes hay amor a medias, condicionado y racionado. Por eso Andrea se enoja cuando le dicen que está mal, porque a ella no la quieren cuando hace algo mal. Por eso le gusta estar sola. Describe una infancia de abandono. Su mamá solo dejaba la comida, es decir, daba alimento, pero no amor. Mamá, al igual que ella, se ponía agresiva. Mamá ladraba, pero Andrea ladraba más. Manipuladora, pero al final no obtiene lo que realmente quiere, que es el afecto. Rechaza para que no la rechacen, por eso el carácter evitante, por eso la apatía, por eso se obsesiona con los chavos y después le dan hueva, como un inicio de promiscuidad causada igualmente por la búsqueda del afecto. ¿Merece Andrea que la quieran o se está portando mal? Alejandra, fantasía e incomprensión. Alejandra quiere que la entiendan, quien sea que pueda,
Tal vez solo Marta puede entenderla. Se abstrae del drama familiar viendo televisión, padres tiranos que abusan y devalúan a su abuela a pesar de que la casa en la que viven es de ella. No se puede identificar con su mamá porque es poco afectiva e infantil, y además vive y duerme en un closet. Simbólica y afectivamente se puede hablar de una homosexualidad. En cuanto al exceso de fantasía, describe al padre como poderoso y admirable, normaliza el abuso hacia su abuela. En su fantasía y en su realidad no pasaría nada si alguien se muere, por accidente, como la abuela o María del Mar. Patricia, omisión y negación. Patricia es bonita y tiene dinero. El único problema es que se interesa más por los carros y Nueva York que por su bienestar. La expulsaron de su anterior escuela por eso, pero no siente culpa de haber estado con un senador que en realidad abusó de ella. Se ve como un síndrome de Estocolmo, en el que deseas y apruebas las conductas del agresor o abusador en este caso. Después de todo, el senador le hizo caso cuando su mamá no fue por ella a la escuela. Para evitar el olvido o el abandono, se buscó otro objeto de afecto, y nada como un objeto con dinero y poder, que aunque sea frío puede estar presente. No le importó que el senador se fuera porque al final hubo conciencia del abuso del que fue víctima. Se polarizó la emoción para poder soportarla, por eso dice que se la pasó súper bien. Al final Patricia está acostumbrada al abandono y a la indiferencia, tanto como para omitir el abuso hacia ella o hacia otros. Ella es la que pregunta, a pesar del suceso, si aún se hará el viaje a Acapulco. María del Mar interviene entre la descripción de cada uno de los personajes. Aparece en escenas vivas representando cómo llegó a tomar la decisión y en escenas como el fantasma ignorado por sus compañeras. Lo que le puede a María del Mar es que no vayan a hacer nada. Probablemente sabe que los demás no van a cambiar a pesar del castigo que les dio. Dentro de la fantasía de algunos suicidas existe la creencia de que su muerte es castigo para quienes le dañaron. Lamentablemente se da cuenta de que sus compañeras van a seguir dañando, rechazando, culpando, abusando, omitiendo. ¿Nadie va a hacer nada? Iris, inocencia y pérdida de la identidad. Iris no tiene un corto propio, no te cuentan su historia porque la historia se cuenta sola. Probablemente representa la ignorancia, inocencia y necesidad de aceptación que se busca en la adolescencia. Ella busca ser bonita nada más. A cambio de eso, se pierde entre todo lo que hacen sus compañeras. Cuando no es escuchada hace berrinche, que es solo la incapacidad de contener sus propias emociones. Chantajista y oportunista, defiende a sus amigas en cualquier oportunidad con tal de ser aceptada, pero incluso cuando hacen daño, lo que probablemente se traslade a otro tipo de relación. Diana, sobrecompensación. A pesar de ser ciega, es la única que ve toda la historia de María del Mar. Escucha todo, por lo que más que ser clarividente, probablemente está bien informada. Es amable y bonita. Probablemente sobrecompensa su invidencia. Ella es quien nos dice que María del Mar está embarazada y que su bebé es hijo del papá de Sofía. Extrañamente María del Mar explota contra ella, aun cuando Diana intenta consolarla. Diana nos dice también cómo es cada una de las otras, e incluso que es mentira que quiere a sus papás. Honesta y cruda, intelectualiza la situación y el rechazo del que es víctima por su discapacidad visual. Pero al final Diana solo quiso ver lo malo que hizo María del Mar. ¿Por qué no vio lo malo que le estaba pasando? No hay peor ciego que el que no quiere ver. Cuando Sofía se entera de que el hijo de María del Mar es de su papá, la abraza primero e incluso besa en la frente, probablemente porque entiende que es realmente víctima del abuso, pero empatizando con el enemigo y con el también objeto de afecto, rechaza a María del Mar y le incita a abortar. Se da a entender que María del Mar no fue totalmente inocente, que también buscaba ser querida, que el papá de Sofía no lo obligó. Se encuentra empatía para María del Mar porque al final se considera correcto que el adulto debe detenerse aun cuando una niña está incitándole a tener relaciones.
También es cierto que ante un abuso, la reacción de la víctima es culparse. En este caso, María del Mar dice, yo solita fui. Ana Cecilia, juez, víctima y culpable. Ana Cecilia incita en todo momento a que alguien más se culpe, juzga a todas e incita a peleas, incluso incita a que asuman su responsabilidad. Sin embargo, en varias ocasiones, pareciera que Ana Ceci no tiene un papel, sino que al igual que Iris, es complemento al narcisismo omnipotente de Sofía. Ana Cecilia sigue los juegos de Sofía. La diferencia es que ella consuma el acto de destruir a María del Mar, a pesar de que quiere ayudar, pues da el consejo del aborto con toda buena intención. Ana Cecilia quiere ser aceptada, pero no se acepta a sí misma. Por eso se provoca el vómito, aunque a diferencia de Iris, tiene conciencia del mal. Aún así lo hace. ¿Qué está dispuesta a hacer Ana Ceci con tal de ser aceptada? Al final, hasta la culpable se salva, en un desenlace en el que la perfecta, que fue testigo de que había alguien que estaba con María del Mar, decide omitir el dato, pasando por alto todo lo que pasa en la vida de los adolescentes, como los adultos que con sus omisiones son en parte causantes de que sus hijas sean unas perras. Al final nos enseña no solo el trasfondo de la rebeldía, de la dinámica social, sino además lo fácil que es tomar una mala decisión en la adolescencia cuando no se tiene a quién acudir.